Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. El elenco se encuentra con las brujas de Rusalías. Capítulo 7. La gula, la devoradora, la glotona, la niña a la que le da pereza salir de su ataúd porque le da hambre. Les presento el capítulo de la glotonería. Ahora dame reseñas. Entonces, ¿de qué hablaron tú y la bruja? Otto le preguntó al gran espíritu. Es cierto que la partida repentina de Beatrice los había preocupado. La tensión no pasó desapercibida para nadie en Emilia Camp, especialmente dada la historia que compartieron Loli y su madre. Todavía era un consuelo que Beatrice no pareciera emocionalmente rota en lo que a ellos respectaba. Le debían a Subaru mantener a salvo a su hermana barra hija adoptiva hasta que despertara. Hablamos sobre el pasado de Betty, supongo, admitió el gran espíritu. Hice mis preguntas y ella las respondió lo mejor que pudo, les dijo Beatrice. ¿Y las respuestas? Otto lo siguió. No eran lo que yo quería, todo lo contrario, de hecho, respondió Beatrice. Su madre había muerto hacía mucho tiempo, dejando atrás un fragmento de sí misma para existir. Echidna no era la mejor madre, ni mucho menos, pero aún así sería un error afirmar que era la peor. Echidna nunca le ocultó la verdad. Ella siempre se dirigía a Beatrice como alguien como su hija, nunca como su hija. Incluso entonces, Echidna nunca la maltrató. En el mundo perfecto de Betty, su familia seguía siendo la misma independientemente de lo que sucediera, pero ella aprendió hace mucho tiempo que los cambios suceden y necesita aceptar esos cambios. Su madre, Echidna, su tío, Guese, su hermana, Ryuzu, estaban todos muertos, y habían muerto hacía mucho tiempo. Su hermano Rosual había cambiado hacía mucho tiempo, ya no era el mismo niño inocente que su madre apadrinaba. Todo lo que tenía ahora eran dos hermanos idiotas en Subaru y Put, este último muy bien podría repudiarlo. No dejaría que su Subaru sufriera más después de ver su aventura. Le aseguraría que crearían suficientes recuerdos felices para sobreescribir todo su sufrimiento y muertes. Simplemente comenzarían si fuera necesario. La respuesta puede no ser lo que quería, pero supongo que era lo que necesitaba, agregó. Bueno, es bueno escuchar eso, sonrió Garfield. El escudo del santuario pudo sentir que la atmósfera se aligeraba alrededor del espíritu de su capitán. Desafortunadamente, no podía decir lo mismo sobre el harén de su capitán. Crédito donde se debía, Rem y Emilia hicieron todo lo posible para ocultarlo, pero ambos se veían un poco fuera de sí. La pantalla aún no había reanudado las reuniones por alguna razón que generó malestar entre la audiencia. Mientras los otros Cam iban a hacer lo suyo, Emilia Cam seguía mirando al hombre que había sacrificado tanto por ellos. Garfield todavía era un adolescente, pero incluso él sabía lo que significaban algunos de los términos de los que había hablado la bruja. Después de todo, su propia madre tenía mal gusto con los hombres y mala suerte con las relaciones. Todavía estaba tratando de averiguar si estar impresionado o perturbado de que su capitán hubiera seducido a varias brujas. Por un lado, hizo que su capitán fuera aún más genial, ya que técnicamente significaba que Subaru era un hombre que se había ganado los corazones de los mayores males del mundo, eso fue una hazaña legendaria sin importar cómo lo mires, ya que básicamente era un tipo normal. Impresionando a personas que fácilmente podrían destruir naciones. Por otro lado, también era francamente aterrador que las brujas, más específicamente la bruja del orgullo, consideraran a Subaru como un hermano, en esencia poniéndolo como un igual a ellas. Esa fue una hazaña legendaria sin importar cómo lo mires, ya que básicamente era un tipo normal que impresionaba a las personas que fácilmente podían destruir naciones. Por otro lado, también era francamente aterrador que las brujas, más específicamente la bruja del orgullo, consideraran a Subaru como un hermano, en esencia poniéndolo como un igual a ellas. Esa fue una hazaña legendaria sin importar cómo lo mires, ya que básicamente era un tipo normal que impresionaba a las personas que fácilmente podían destruir naciones. Por otro lado, también era francamente aterrador que las brujas, más específicamente la bruja del orgullo, consideraran a Subaru como un hermano, en esencia poniéndolo como un igual a ellas. Cuando el capitán se despierte, tendrá que dar muchas explicaciones, pensó Garfield. Miró hacia los otros miembros del campamento, específicamente el maldito payaso Rosual y Ram. Ram miraba a Rosual con una mirada bastante divertida en su rostro. Entonces, ¿vas a abandonar esos delirios tuyos ahora? Ram preguntó. Si bien admitió que estaba bastante disgustada porque Barusu negara a su hermana por la bruja, la misma bruja que había capturado el corazón de Lord Rosual, el Oni se dio cuenta al final de que todo era para mejor.
Baruzu seduciendo a la bruja podría ser suficiente para convencer a Ren de que no se moleste en su búsqueda de Subaru. Lo respetaba un poco, pero aún así no quería que su hermana terminara con él, nada menos que en un harén. Su Ren merecía estar con alguien que la amaba y solo a ella. Del mismo modo, Ram esperaba que Lord Rosual finalmente dejara atrás sus fantasías de la bruja. Después de todo, ahora que Echidna había mostrado dónde estaba el corazón, seguramente Rosual se daría cuenta de la inutilidad. Por supuesto, esto no significa nada, respondió Rosual con frialdad. Todavía estaba apretando los puños mientras sus ojos miraban al caballero dormido. Cuando vives casi una docena de vidas en diferentes cuerpos, comienzas a comprender mejor ciertas actividades entre las personas. Después de todo, Rosual solo podía saltar a los niños biológicos. Había acumulado experiencia de ambos lados del espectro y había estado en varias formas y formas. Como tal, fue muy fácil para él pintar las imágenes en su mente. Peor aún, algunas de sus fantasías fueron anuladas por Subaru tomando su lugar. Le dijo Ram. ¿Te das cuenta de que esto sucedió hace un año? Incluso si lo obligas a reiniciar, no cambiará lo que ya sucedió, sonrió Ram. Hasta ahora, los reinicios de Subaru eran incontrolables, pero siempre ocurrían dentro de una semana, por lo que ella veía. No importaba lo que hicieran ahora, no podía retroceder en el tiempo. Como mínimo, si se reinicia, perderían los recuerdos de las visualizaciones, lo que podría ser bueno o malo según cómo se mire. En el campamento de Anastasia, la princesa comerciante se quitó rápidamente la bufanda y la dejó a un lado. Sabía que lo necesitaba para regular su propia puerta dañada, pero después de lo que pasó en el teatro no se sentía cómoda sosteniéndolo. La bruja de la codicia se llamaba Echidna, el mismo nombre que el espíritu que estaba disfrazado como su bufanda. Si bien un nombre similar podría no significar nada, el hecho de que la bruja codiciosa conociera a Osin fue más que suficiente para alterar su pluma. Ella había dedicado su vida a Osin, dedicándose tanto que incluso tomó su nombre como propio. Él era su ídolo, un dios a sus ojos. Ahora se entera de que él estaba alineado con una bruja que la hizo enfermar del estómago. ¿Cuánto de tu éxito fue realmente tuyo? Ana se preguntó a sí misma. La vida no había sido amable con ella. Creció sin nada y solo a través del ingenio y el trabajo duro pudo llegar a donde está hoy. Siempre había visto a Osin como alguien a quien debería aspirar a ser, pero ahora, no sabía qué pensar cuando las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Mi señora, dijo una voz detrás de ella. Eran Julius y los otros miembros de su campamento mirándola con expresión preocupada en sus rostros. Toma, le dijo Julius mientras le entregaba un pañuelo. Ella tomó sin decirle una palabra y se secó las lágrimas. No deberías estar llorando por lo que pasó en el teatro, le dijo Ricardo. Todos sabían cuánto significaba Osin para ella. Ella realmente no lo hizo. Para Ana, Osin era como un dios, pero para ellos, era solo otro cuento en el libro de historia. Sin embargo, para todo el campamento que sirvió bajo la princesa Mercader, Anastasia era muy superior a Osin. No necesitaba la ayuda de una bruja para llegar a donde llegó. Todo lo que logró fue todo su propio trabajo. Todo el campamento se aseguró de que ella lo supiera. El legado de Osin puede no haber sido tan grandioso como podrías haber imaginado, pero no dejes que eso te ciegue de tus propios logros, Lady Anastasia, le dijo Julius. Tal como está, creo que te pareces más al Osin ideal del que hablan las leyendas que al propio Osin real, le dijo. Después de todo, era cierto, hoy en día, cuando escuchas el nombre de Osin fuera de Kararagi, tu primer pensamiento es la empresa comercial que operaba Anastasia. Para gran alivio del caballero, vio que una sonrisa comenzaba a formarse en el rostro de su dama cuando terminó de secarse las lágrimas. Todavía no puedo creer que Subaru haya ensuciado a la bruja Yao, se lamentó Félix. Estaba realmente enojado con Subaru en este momento, pero no por las razones habituales que uno podría pensar. Si bien el chico Isekai que se asocia con una bruja sería razón suficiente para no gustarle, el demi-humano estaba más enojado por cómo se sentía su dama en este momento. Claro que no era un secreto acerca de las personas que Subaru amaba, pero escuchar que fue una bruja quien hizo el acto con él seguramente lastimaría a las chicas. Incluso si Félix supiera que no tenía ninguna posibilidad con su dama, no dejaría que alguien la lastimara y se marchara, al diablo con el trauma. Estoy bastante seguro de que eso no fue lo que sucedió, le dijo Feld mientras se relajaba con el campamento Krushch. Dado que Reynard estaba progresando con su abuelo, pensó que también conocería un poco mejor el campamento de Krushch, de esa manera podría usarlos como una excusa para que Reynard se pusiera al día con Wilhelm.
Para empezar, la bruja nunca especificó que hizo esas acciones, solo estamos haciendo suposiciones basadas en lo que dijo, señaló. Sabía que Crush y Reinhardt podían decir la verdad, pero Felt había logrado engañar a la protección divina de Reinhardt varias veces y Subaru incluso engañó a Crush en la pantalla. Si la bruja, que supuestamente era inteligente porque buscaba el conocimiento, estaba al tanto de la protección divina, entonces podría jugar con ella. Bueno, espero sinceramente que ese sea el caso, le dijo Wilhelm al candidato más joven. Por mucho que apoye el amor, ni siquiera yo puedo aceptar la idea de que Subaru ame a una bruja, por agradable que sea, mencionó Wilhelm. Si mi señora piensa que es un truco, confío en su juicio, agregó Reinhardt. ¿Puedes parar con los términos mi señora? Se está volviendo molesto, gritó Phelps. Bueno, al menos no ama a la bruja de la envidia, comentó Félix. Nadie respondió al chico gato. ¿Demasiado pronto? Preguntó nervioso. Demasiado pronto, respondió Phelps. Subaru había logrado enamorarse de Rem. No la malinterpreten, la sirvienta era una chica decente, pero después de verla matar a Subaru, Phelps estaba cuestionando seriamente su cordura. Luego agregas a la bruja de la codicia y realmente parecía que podría tener el potencial de enamorarse de la bruja de la envidia. Después de todo, sería muy fácil para Subaru descartar todos sus logros como obra de la bruja de la envidia. Su autoestima era lo suficientemente mala como para que ella pudiera ver que ese era el caso, pero en cierto modo, tendría razón. Sin Satella dándole RBD a Subaru, Felt, Emilia y Rom estarían todos muertos. Todos admitían que le debían la vida, incluso si estaba segura de que nadie lo admitiría. ¿Cuál es tu historia? Se preguntó Phelps. La bruja de la envidia no tardaría en contestar y si no lo deseaba, muy bien, todos, reuníos, gritó la pantalla. Perdón por la demora, tenía algunos compromisos previos de los que necesitaba ocuparme, explicó. Ahora, ¿dónde estábamos? Oh, sí. La bruja de la gula, Daphne, que creó a las bestias, desafiando la voluntad de Dios en un intento de acabar con el hambre, anunció la pantalla. Esto tomó a varios de la audiencia por sorpresa. ¿Qué tipo de criaturas creó ella? ¿Fueron las bestias demoníacas? Wilhelm apretó el puño mientras descifraba lo que eso podría significar. Hasta ahora, las otras brujas habían demostrado que la bruja de la envidia no era la única responsable de todo. Ella no era responsable del culto, ni mató a las otras brujas como decía la leyenda. Así que parecía muy posible que el creador de las bestias demoníacas fuera otra bruja. Eso significaba que Wilhelm iba a encontrarse con la bruja responsable de la muerte de su esposa. Como siempre, una silueta de humo comenzó a revolotear en la pantalla antes de que estallara una luz en la habitación. Cuando la luz se apagó, para sorpresa de todos, no era un humano el que estaba frente a ellos. Era una extraña caja negra, no un ataúd que estaba frente a ellos. El ataúd pronto se abrió para revelar a una joven con un atuendo bastante peculiar, atada y con los ojos vendados, descansando cómodamente con el ataúd. Era joven en comparación con los demás, pero aún mayor que Tipón. A pesar de su corta edad, el ataúd y su título por sí solos dejaron la atmósfera a su alrededor mucho más siniestra en comparación con las otras brujas. Así que ustedes son amigos de Subaran, dijo Daphne sorprendida mientras miraba, o al menos asumieron que los miró con los ojos vendados. ¿El ataúd es realmente necesario? Ricardo le preguntó a la bruja. Como para responder a su pregunta, varias piernas emergieron de debajo del artilugio cuando se puso de pie y se escabulló hacia Dogman, dejando a Daphne solo con picazón en la cara. Sí, respondió Daphne simplemente mientras el ataúd regresaba a donde estaba originalmente. Sin embargo, las piernas no se retrajeron, dejando a la bruja un poco más arriba que todos los demás presentes. Algunos de ellos se desconcertaron por el hecho de que el ataúd no era solo un mueble, sino una criatura viva real. Sintieron que sería mejor no cuestionarlo, pero el deseo de respuestas de una persona lo superó. ¿Es eso una bestia demoníaca? Preguntó Guillermo. Esta era la confirmación que necesitaba. Sí, es la quinta gran bestia demoníaca que hice, el ataúd 100 pies, explicó Daphne. Esto tomó a todos desprevenidos. Wilhelm trató de abalanzarse sobre ella, pero Reinhardt lo detuvo. Wilhelm lanzó una mirada severa a Reinhardt, pero la expresión del caballero pelirrojo lo decía todo. El santo de la espada ya había experimentado el poder de una bruja una vez y no deseaba que su abuelo también lo sintiera. Se alimenta de mi sudor, orina y otros fluidos corporales y, a cambio, me sirve de transporte, dijo. Bueno, eso es repugnante, dijo Petra.
Esa es la segunda cosa más repugnante que Ram ha escuchado hoy, lo único más repulsivo es escuchar sobre Barusu y la bruja de la codicia, admitió Ram. ¿En serio, qué pasaba con esas brujas y fluidos corporales? Espera, uno por segundo, ¿qué te dijo exactamente Donna sobre ella y Barusu? Preguntó Daphne con curiosidad. Echidna, a pesar de su comportamiento serio, era tan traviesa como la propia Daphne. Le encantaría coquetear y bromear cada vez que tuviera la oportunidad, excusándolo como parte de su encanto de doncella. La bruja de la gula solo podía imaginar qué broma hizo para meterse debajo de la piel del yeso. Bueno, la bruja de la codicia nos informó que le había ofrecido a Subaru su cuerpo y él le había dado una respuesta satisfactoria, dijo Otto nervioso. El comerciante no creía exactamente que Subaru se rebajaría tanto, pero tanto Crush como Reynard habían confirmado que estaba diciendo la verdad. Otto no quería juzgar ya que claramente no conocían la historia completa, pero por la manera de hablar de la bruja codiciosa, sonaba como si las cosas se hubieran puesto tórridas. También nos informó que Subaru había bebido sus fluidos corporales, escupió Rosual con celos. Mientras tanto, Beatrice todavía estaba tratando de quitarse la imagen de su madre y Subaru de su mente. Puede que se jacte de tener siglos, pero incluso esos pensamientos eran demasiado adultos para ella. Era seguro decir que las palabras de la bruja de la codicia aún habían dejado un impacto en ellos, un impacto que la bruja de la glotonería no pudo evitar sentir la necesidad de divulgar y complacer la verdad y sus recompensas. El ataúd 100 pies comenzó a vibrar, retumbando en la habitación para sorpresa de todos. Para sorpresa de todos, la bruja de la gula se echó a reír. Ja 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 ja, Dios mío, Donna, te tengo bien, ja 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 ja, se rió Daphne. Todos asumieron que Subaru y Echidna en realidad ensuciaron como un par de nutrias marinas. Maldita sea, tendría que compartir algo de comida con Echidna la próxima vez, esto no tenía precio. Su risa, aunque de naturaleza inocente, parecía increíblemente inquietante mientras intentaba retorcerse en el ataúd pero no podía moverse en sus ataduras. Lo siento, pero dijiste que la bruja de la codicia nos atrapó, como si nos hiciera una broma, preguntó Frederica. La bruja glotona logró calmarse a sí misma de su ataque de risa a una simple risita tonta, pero aún así pudo confirmar que sí. La bruja de la codicia, de hecho, los ayunó. Felt sonrió ante esto cuando vio a Reynard, Wilhelm y Félix mirándola, pronunciando un simple te lo dije en respuesta. Varias otras personas, principalmente Emilia, Rem y Crush, se sentían aliviadas de que Subaru no lo hubiera hecho con la bruja, al igual que Rosual, aliviado de que su maestra no se contaminara de esa manera. Las palabras no podrían describir la cantidad de alivio que sintió Beatrice, finalmente capaz de desterrar esa maldita imagen de su cabeza. Espera, pero algo me confunde, la bruja dijo que el capitán le dio una respuesta satisfactoria, señaló Garfield. Donna le ofreció el trato, pero su intención era que él se negara. Fue una especie de prueba para ver si todavía se valoraba a sí mismo y pasó. Le dio el resultado que los satisfizo a ambos, explicó Daphne. ¿Y los fluidos corporales que bebió? Ricardo preguntó. Su saliva se mezcló con un poco de té que él bebió. Saquen sus mentes de las alcantarillas, les dijo Daphne mientras reprimía un poco más la risa. ¿En serio pensaban que Subaru era ese tipo de persona? Varias personas se sonrojaron cuando la bruja hizo agujeros en su pesadilla. Emilia se volvió hacia su caballero y sonrió. Por supuesto, él nunca se habría metido con otra mujer, especialmente con una como Echidna. Tendría que disculparse de alguna manera por siquiera pensar tal cosa y ser una gran idiota. Acariciando su cabello, Emilia se preguntó, ¿podría hacerlo con él más tarde cuando despertara? La semielfa instantáneamente se sonrojó de un rojo escarlata mientras desterraba esos pensamientos traviesos. Hombre, todos ustedes son tontos, admitió Daphne para sí misma. Así que Subaru dijo que era más fácil amar a Echidna y las otras brujas, ¿eso también fue un truco? Preguntó Anastasia con curiosidad. Tan preocupada como estaba por la bruja Yosin, escuchar que la bruja codiciosa en realidad los había engañado de esa manera todavía era bastante divertido. Oh, no, eso era cierto, respondió Daphne. Era solo el contexto de la situación, explicó con seriedad. Sí, decirle a la encarnación de los celos que te gustaba a alguien más fue probablemente la cosa más estúpida que Subaru jamás haya hecho, al menos la bruja estaba agradecida de que Satella evitara que su contraparte tomara eso como algo personal. Así que eso es todo lo que querías preguntarme. Ella le preguntó a la audiencia. Una mano se levantó, era la mano del viejo Wilhelm. Sí, ¿por qué? Preguntó el anciano.
Habiendo sido calmado por su nieto y compartiendo una risa con el grupo, el viejo espadachín ahora estaba en un mejor estado mental para conversar con la bruja. Se había estado aferrando a una gran cantidad de ira por la ballena durante mucho tiempo y necesitaba cerrarlo. ¿Qué por qué? Preguntó Daphne y luego recordó su conversación con Subaru. Oh, lo entiendo, ¿quieres saber por qué hice las bestias demoníacas, verdad? Preguntó Daphne. Sí, quiero saber por qué creaste las criaturas que mataron a mi esposa, respondió Wilhelm. Su voz era firme y el resto de la audiencia podía sentir cómo aumentaba la tensión en la sala mientras el demonio de la espada miraba a la madre de los demonios. ¿Quieres saber acerca de mis hijos? La ballena blanca, la gran liebre y la serpiente negra, respondió Daphne. Bueno, pensé que sería más abundante si tuvieras algo grande para comer, preguntó Daphne. ¿Relleno? Preguntó el demonio de la espada. ¿Ella realmente hizo las bestias demoníacas para que la gente las comiera? La ballena blanca es tan grande que estoy segura de que podría llenar el estómago de tanta gente, y la gran liebre puede multiplicarse para siempre, por lo que nunca más tendrás que preocuparte por quedarte sin comida, explicó. Había sido una solución tan simple. Espera un momento, ¿quieres decir que creaste a las bestias para acabar con los problemas de suministro de alimentos? Razonó Tibey. Las bestias demoníacas, que supuestamente se pensó que se crearon con la intención de matar al resto del mundo, terminan donde Satella falló, en realidad se crearon para ser una fuente inagotable de alimentos. El pequeño demi-humano trató de reflexionar sobre la idea, un suministro interminable de alimentos se habría prestado a un mundo muy diferente, especialmente en el mundo de los negocios. O eso es lo que le gustaría suponer, el resultado más probable era que algunas personas como su dama intentaran sacar provecho de las criaturas si fueran domesticables y realmente comestibles. El pequeño demi-humano podía ver fácilmente que la gran liebre se convertía en el centro de un país como fuente de ingresos a través del comercio de carne de conejo. Las bestias demoníacas fueron otro golpe más en la lista de crímenes de los que la bruja de la envidia había sido acusada falsamente. Sin embargo, incluso con estas revelaciones algo nuevas, la muerte, que provino de las criaturas, no fue absuelta. Muchos inocentes todavía fueron asesinados por esas criaturas. Un hombre, en particular, todavía estaba tratando de contener su furia tranquila. Así que hiciste estas criaturas para resolver el hambre, pero ¿por qué hacerlas tan poderosas? Preguntó Guillermo. Si fueron hechos para ser consumidos, ¿por qué los hiciste tan difíciles de matar? Le preguntó a la bruja. ¿No sería eso egoísta? Preguntó Daphne en respuesta. Si te encanta comer tanto, ¿no deberías preocuparte de que algo te coma? Ella les dijo. ¿O crees que a esos animales que matas para comer también les gusta que los coman? Así que la ballena está borrando la niebla y el conejo devorando, expresó Reinhardt. Había cazado a sus monstruos durante tanto tiempo, preguntándose para qué estaban hechos exactamente. Era fácil aceptar a Satella como una villana que odiaba al mundo porque la odiaba a ella. Sin embargo, la bruja de la gula era una persona completamente diferente. No me importa lo que comen o cómo cazan o cómo crecieron, respondió Daphne. Incluso si me importara, no sentiría menos hambre, les dijo Daphne. Supongo que todas las brujas son tan malas con sus hijos, supongo, expresó Betty. Además, ¿no creen que tienen demasiadas personas de las que cuidar? Tantos humanos y demi-humanos, ¿y qué hacen? Desperdiciarse en los barrios bajos de una ciudad. Daphne expresó. ¿Por qué no poner fin a su sufrimiento y hambre? Ella preguntó. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Reinhardt gruñó. ¿Te importa tampoco la vida? Preguntó. Incluso su paciencia estaba siendo probada aquí. Durante tanto tiempo se había culpado a sí mismo por la muerte de su abuela porque pensaba que era su culpa y probablemente todavía lo era, pero escuchar a la bruja hablar como si la vida de su abuela no importara, que ninguna vida humana importaba, logró que se sintiera una emoción muy desconocida, la rabia. Todos ustedes toman glutón tan a la ligera, se lamentó Daphne. Incluso si venciste todos los demás pecados, construyendo un mundo con humildad, caridad, paciencia, bondad y diligencia, morirás sin hambre, les dijo Daphne. Reinhardt parpadeó ante las palabras de la bruja. Eso puede ser cierto, pero el hambre no significa que la glotonería sea absoluta. Wilhelm le dijo a la niña. No, ella era una niña solo de cuerpo, pero un animal salvaje en su mente. Mi esposa murió porque tu ballena la mató, y la ballena la buscó activamente o simplemente la estaba cazando, replicó Daphne. Los ojos de Reinhardt se abrieron ante la declaración.
Por mucho que le doliera, se dio cuenta de lo que ella quería decir. La ballena había ido a cazar y así como cazó a los mercaderes en el camino, el ejército unido que reunió Subaru la había cazado. Así como la esposa de Willem, la abuela de Reynard había cazado a la ballena la cazó a ella. Se trataba de la supervivencia del más apto y Reynard había hecho que su abuela no fuera apta. No te culpes por no haber sobrevivido. No fue tu culpa, le dijo Willem a Reynard antes de volverse hacia la bruja. ¿De verdad piensas en nada más que en la comida? Preguntó. Estaba listo para terminar esto aquí y ahora, pero la bruja de la glotonería no estaba lista. Todavía tenía un último punto que probar. Levantando su brazo izquierdo, la bruja rompió una de sus ataduras liberando su brazo para sorpresa de todos. Nunca habéis sido empujados al límite de la inanición. Si todos lo hubierais hecho, entonces tal vez entenderíais lo que estoy diciendo, razonó Daphne mientras alcanzaba la venda de los ojos. Los ojos de Beatrice se agrandaron al darse cuenta de lo que iba a pasar, su madre le había advertido sobre esto. Afortunadamente, antes de que la pequeña Loli pudiera decir algo, la pantalla lo sacó a ella, a Subaru y a Petra del cine. ¿Qué estás haciendo? Willem preguntó con inquietud. Todos los demás estaban en guardia cuando se dieron cuenta de que la bruja estaba haciendo algo, pero qué exactamente, no lo sabían. La bruja de la glotonería simplemente levantó su venda para revelar un ojo amarillo pero de aspecto mundano. El elenco lo miró preguntándose qué estaba pasando exactamente, pero la bruja simplemente cubrió el ojo una vez más con su venda. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Daphne le preguntó al demonio de la espada. Willem miró confundido a la bruja con la boca masticando inconscientemente. Un grito agudo llenó el teatro. El demonio de la espada se alejó de la bruja para ver la fuente y perdió todo el color cuando un dolor repentino golpeó sus entrañas. Todos a su alrededor ahora sangraban profusamente con varios trozos y pedazos de carne mezclándose en su cuerpo. Parecían haber sido atacados por la gran liebre, pero tras una inspección más cercana, la fuente de sus marcas de mordeduras provenía de cada uno. Frente al Sword Demon, todo el elenco miró a su alrededor con miradas depredadoras. Se fueron las mentes de los cuerdos, solo para ser reemplazadas por caparazones vacíos, que buscaban ser llenados o de lo contrario serían consumidos por el vacío dentro de ellos. Los candidatos, los caballeros, las doncellas, los comerciantes y los mercenarios sucumbían a sus deseos carnales y se canibalizaban a sí mismos. El payaso, Rosual, había intentado comerse a alguien más para saciar su hambre, pero eso encontró rápidamente resistencia como casi todos los demi-humanos. Los mercenarios de Anastasia, Félix e incluso Garfield entraron en frenesí mientras intentaban devorar al payaso. A las hermanas Oni les habían brotado cuernos, una hazaña que habría sido más reconocida si todas hubieran mantenido la mente y se hubieran abalanzado sobre varios individuos en busca de comida. El resentimiento enterrado durante mucho tiempo que todos habían tenido salió lentamente a medida que perdían el razonamiento que perdonaba a sus amigos. La única persona que no padecía esta locura era la propia bruja de la gula que vivió con esta hambre durante muchos años. Bueno, parece que tenemos algunos invitados, una voz familiar saludó a los oídos de Beatrice. El espíritu de Loli abrió lentamente los ojos para encontrarse con su madre una vez más. Solo que esta vez ella estaba con su contratista y la pequeña sirvienta, mientras que Echidna estaba presente con las otras brujas excepto Satella y Daphne. ¿Qué está pasando? Beatrice le preguntó a su madre. Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de su boca, Beatrice notó un aroma celestial. Olía a galletas. Echidna simplemente sonrió y una vez que Beatrice pudo ver mejor, se dio cuenta de que la bruja de la codicia estaba luciendo un delantal. Estamos organizando una fiesta de té. ¿Le importaría ayudar? Preguntó Echidna. Muy bien, el siguiente capítulo es una pequeña fiesta de té con el elenco mientras se reúnen con las brujas y luego pasamos al gran final, la obra magna, la mejor chica y defenderé esa declaración con mi vida. Es la vida de Subaru. Como siempre, si te encantó la historia, síguela, dale a favoritos y reseña, y mantente a salvo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este fanfic y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.